Bueno, primero, sabemos que los resultados son importantes, pero no necesariamente lo definen todo. Muchas veces asociamos el alto rendimiento con métricas, con objetivos, con resultados sobresalientes, pero también indicadores que muestran éxito puede que estén mostrándolo solamente por la superficie, ¿no? Porque también las personas acumulan señales de desgaste. Y ahí esta pregunta abierta para las dos, para Mónica y para Jimena. Quería saber o que nos cuenten un poquito cuáles ustedes consideran que son justamente las señales de que un equipo está en zona de riesgo de entrar a burnout o incluso cuando los resultados todavía son buenos, ¿no? Vemos un equipo de alto rendimiento, pero que por ahí está mostrando señales de que está un poco cansado. Ahí no sé si de repente arrancamos con... Ahí está, con Jimena. Listo. Bienvenidas, chicas. Hola, nada, gracias. Bueno, o sea, yo creo que primero que necesitamos estar como súper atentos a ver como qué cambios vemos en el equipo sobre la dinámica regular, ¿no? Y como que creo que las principales alertas tienen que ver más cuando esa dinámica cambia. Entonces, por ejemplo, dejan de haber esas discusiones de valor que a veces se puede malinterpretar como que todos estamos súper alineados, entonces nadie opina, nadie cuestiona, nadie reta, pero esa puede ser una señal como que súper clara de que algo está pasando cuando las cosas como que fluyen demasiado fáciles, puede ser una señal de que hay un desgaste, ¿no? Hay un desgaste en el equipo eh, y es una alerta que, digamos que los líderes, ¿no? Somos los llamados a estar como muy pendientes y muy conectados sobre esa forma de trabajo, ¿no? Y esas variaciones que a veces pueden ser sutiles, pero que nos van dando alertas que el equipo de pronto está cansado, ¿no? Ya se está comenzando a desgastar y hay que tomar acciones preventivas antes de llegar a otra situación. Entonces, bueno, creo que esa es una señal. También lo podemos ver en temas de ausentismo, ¿no? De esta falta de motivación, de ese compromiso con algo más grande y estar un poco como que cumpliendo tareas, ¿no? Y ahí yo conecto esto porque a veces pensamos que en desempeño y productividad en el largo plazo, ¿no? Pero la única forma de lograr éxito, buen desempeño y productividad es hacer una gestión que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y en este contexto hoy de tantos cambios, ¿no? Y de tanta transformación en todas las organizaciones, el, el lograr tener como un equipo que esté motivado, que esté comprometido y que esté dando lo mejor de sí es lo que va a hacer que el éxito y la productividad sea sostenible en el tiempo. Mónica, te doy el pase. Gracias, Jimena. Bueno, buenos días con todos y nada, gracias por la invitación, chicas. En verdad es un placer estar aquí. Nada, sumarle un poquito a Jimena porque, claro, estoy súper alineada a sus comentarios, los comparto totalmente y creo que uno de los grandes riesgos en términos generales es que los resultados a corto plazo no nos van dando pistas del desgaste que están generando si es que no hemos profundizado bien en cuál es ese nivel de exigencia para lograrlos. Entonces, el problema aquí es que se nota que tenemos un problema cuando empezamos ya a no tener resultados. Entonces es como invisible en su primera parte, ¿no? Y sí, y lo marcaría como en 5 temas a revisar. Uno, que efectivamente los resultados son altos, probablemente en ese corto plazo, pero han denotado un sobreesfuerzo y una sobreexigencia que va a tener un costo en la persona, en el equipo y en la organización. En términos de energía, también se va a empezar a notar que esa no se puede mantener alta en el tiempo, sino va a tender a ser mucho más decreciente, va a empezar a bajar y se va a empezar a notar una fatiga acumulada de la persona y del equipo y muchas veces inclusive de organizaciones que se notan cansadas. Otro factor que también me parece que es importante es la motivación. Inicialmente, la motivación de los colaboradores tiende a ser alta, pero cuando está sobreexigida, también efectivamente cambia y ya no es una motivación intrínseca, natural, de logro, de tener resultados, sino que se empieza a sentir como que es por obligación o por inercia, porque la cultura, digamos, de sobreexigencia empuja a que se logren esos resultados. La colaboración también se ve afectada entre los equipos, ya no es proactiva, sino que empieza a deteriorarse. Y por último,
en algún momento hablamos también de qué emociones o qué sentimientos acompañan, que es una capa un poquito más, digamos, profunda, y en vez de entender que hay entusiasmo o compromiso por obtener esos resultados, empezamos a notar que puede haber un poquito ya de desconexión, ¿no? Frente a ese logro o frente a ese espíritu de querer lograr cosas para la organización. Lo resumiría un poquito de esa manera. Muchas gracias, Mónica. De hecho, me parece súper importante. Hay dos puntos que mencionó tanto Jimena como Mónica, y primero es el tema de poder pensar en una estrategia a largo plazo, no en algo cortoplacista que nos ayude de repente a subir el rendimiento en un trimestre o en un mes, pero que no va a ser sostenible en el tiempo. Y creo que también algo importante que mencionaste, Mónica, es, y que es como un poco intrínseco, es el tema de cómo también el liderazgo impacta en esto, ¿no? Porque, claro, tú puedes tener un equipo de alto, súper alto rendimiento, pero toda la capa que está debajo de esos resultados, definitivamente el líder es el que tiene que estar como viendo, ¿no? Y monitoreando que el equipo también esté motivado, que tenga todavía este sentido de colaboración, pero que también desde arriba garantice que todo lo que le está bajando el equipo sea una estrategia a largo plazo alineada, pues, ¿no? Con la cultura y el bienestar de la organización. Y bueno, claro, sabemos que no alcanza resultados, tener resultados extraordinarios, y que efectivamente tenemos que mantenerlos en el tiempo. A mí me encantaría que de repente nos puedan compartir primero qué indicadores consideran importantes en una estrategia de bienestar, cuando ustedes dicen, ah, ya, esto sí está funcionando. Y también que nos cuenten un poquito de repente qué prácticas organizacionales han demostrado que han tenido muchísimo impacto para sostener justamente desempeño en el tiempo. Bueno, empiezo yo si quieren. Bueno, nosotros, yo creo que el tema fuerte para nosotros es siempre mantenernos como conectados con el propósito y con la cultura del banco. Para nosotros, nosotros tenemos una frase que se dice, todo lo que hacemos tiene que responder al triple check. Y el triple check es que tiene que ser bueno para el cliente, bueno para los colaboradores y bueno para mi banco. Porque si no logramos hacer una combinación balanceada de esas tres cosas, pues no estamos generando el impacto que queremos generar, que es el de transformar vidas, ¿no? Y además esto no va a ser sostenible. Entonces creo que el que esto venga como muy inmerso en la filosofía y en la cultura de una organización, y aquí está súper claro el lugar que ocupan los colaboradores y lo clave que es que nosotros como colaboradores de la compañía estemos bien para poder aportar a la transformación, a transformar la vida de los clientes y por ende también a que el banco esté bien, creo que es central. Y eso se mueve como desde el liderazgo, ¿no? Entonces, si yo pienso como en las buenas prácticas que nos decías, creo que tiene que estar a ese nivel, ¿no? La conversación y que no se vea como una estrategia de bienestar aislada o no como iniciativas sueltas, sino que esté bien embebido en la cultura y en la estrategia, que baja desde el liderazgo. Entonces, el estilo de liderazgo y la forma en la que gestionamos en los equipos es lo que marca principalmente como creo que la diferencia que se tiene que acompañar evidentemente por programas, ¿no? Y que son más institucionales y por toda una gestión alrededor, ¿no? Con métricas, ¿no? Entonces, como decías, sí tenemos que medir. Nosotros, por ejemplo, a nivel, mi banco hace parte del grupo Credit Corp, ¿no? Y a nivel de grupo yo creo que hemos evolucionado en ese sentido bastante a también entender el bienestar de una manera mucho más integral, ¿no? Entonces, cuando hablamos de métricas, ¿cómo podemos ir integrando como distintas herramientas de medición que tenemos para poder tener una foto completa de cómo está nuestro equipo, ¿no? Cómo está nuestra gente. Entonces, nosotros hemos implementado ya hace como un año un modelo de bienestar integral donde hablamos de distintos frentes, ¿no? Entonces, normalmente uno habla del bienestar en términos físicos, emocionales, financieros, profesionales. Nosotros también hemos integrado, por ejemplo, el bienestar social, que tiene que ver con el cómo yo me realizo también o conecto con mi familia, con la comunidad, con mis compañeros, porque eso también hace parte de mi bienestar. Entonces, creo que tener claro esa definición de todo aquello que toca el que una persona realmente esté bien y cómo la puede ir monitoreando a través de distintas métricas. Entonces yo te diría que creo que no es una métrica o dos,
porque son distintas variables las que tenemos que estar observando y creo que sí tener un modelo en el que yo pueda integrar todas esas variables para poder hacer una gestión mucho más estratégica, digamos, es como súper relevante, ¿no? Entonces, si nosotros medimos a través de encuestas, pero también medimos a través de información que nos viene desde los mismos estudios de salud, los exámenes preventivos, ¿no? Que nos van dando alertas de por dónde están, ¿no? Las principales oportunidades de mejora y también segmentando esto claramente en los distintos perfiles y poblaciones que tenemos. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos el desafío que tenemos una red de agencias súper grande distribuida en todo el país, ¿no? Entonces, la realidad de colaboradores que están en agencias distribuidos es distinta quizás a los equipos que tenemos acá en Lima, en el staff, ¿no? En áreas de staff. Entonces, creo que eso es, ¿no? Como te digo, medimos de distintas maneras, temas de salud mental, nosotros tenemos una línea psicológica, ver cómo se usa esa línea, para qué, ¿no? Qué tipos de casuísticas en formas generales nos ayuda a ir soltando alertas. Pero yo diría que como que el paso número uno es tener a unos líderes muy conectados con un propósito, muy conectados con una cultura, porque son los que están en la primera línea de defensa, digamos, los que están en el día a día con los colaboradores y tienen que tener esa cercanía, ese conocimiento para ir levantando alertas que a veces, como las que hemos hablado ahorita, son más de prevención, donde de repente todavía no vas a encontrar el indicador o el número que te esté soltando la alerta y no soltar la otra gestión más integral, ¿no? A través de un modelo con varias métricas. Mónica, te la paso. Gracias. Sí, para nosotros es muy similar en términos de la importancia de ese alineamiento entre liderazgo, cultura, propósito. Basamos un poco toda nuestra cultura en la construcción de ese eje clave que creo que nos hace la diferencia, que es el liderazgo, ¿no? Ese líder que promueve, que hace la diferencia, que entiende, que influencia, que inspira. Y trabajamos muchísimo en ese modelo. ¿No? Tenemos inclusive hasta una escuela de liderazgo porque sí creemos que la responsabilidad del bienestar y de nuestra cultura está basado en ese liderazgo. Entonces, inclusive tenemos una evaluación porque, digamos, doy ese doble clic hacia los indicadores de cómo los equipos evalúan a sus líderes, o sea, es una evaluación inversa a la tradicional de desempeño, en términos a ese comportamiento de liderazgo y si realmente están favoreciendo, porque ese es un poco el fondo, el que esas personas tengan todas las habilidades, capacidades y herramientas necesarias para poder lograr los objetivos. Y de ahí como tenemos un programa también de beneficios bien potente, de hecho, post pandemia surgieron una serie de ideas y ustedes claramente lo hemos conversado en varias oportunidades sobre la importancia de la salud mental. Entonces, este programa de beneficios también integra muchos temas de contención emocional, tanto dentro del trabajo como dentro de la familia, porque otra de las cosas que también fueron relevantes es cómo conectamos o cómo buscamos ese balance positivo entre el esfuerzo y la exigencia que vamos a dar en la organización con ese bienestar que también debe tener la familia, ¿no? Y cómo eso habilita que la persona sea pues mucho más íntegra en términos de integrales y poder colaborar de una manera mucho más eficiente. Y tenemos indicadores típicos, los más operativos, tácticos que tienen las organizaciones, como efectivamente el ausentismo, la rotación. Creo que la rotación, sobre todo la voluntaria, por supuesto, es un elemento importante a revisar, cómo tenemos esos niveles de productividad y finalmente nosotros evaluamos, queremos ser una empresa de servicio también, a pesar de que somos una desarrolladora, tenemos una estrategia de querer relacionarnos bien con los clientes, medimos el nivel de servicio entre nosotros. Entonces nosotros a eso lo llamamos el NPS interno y que creo que es otra fuente de información bien relevante en términos no solamente de productividad y eficiencia, sino cómo colaboramos con el otro. Las relaciones entre las personas son un clarísimo o una clarísima fuente de entendimiento de cómo se está viviendo en la organización. Y finalmente otra medición típica, que es la de clima laboral, donde efectivamente también entendemos cómo estamos funcionando en términos
de las presiones, exigencias, logros, resultados, liderazgo y demás en las empresas. Entonces es un poco eso, ¿no? Tres cosas, diría: alineamiento, liderazgo, propósito, cultura, un buen programa de liderazgo y esos indicadores que nos demuestren que estamos avanzando de la forma en como estamos proponiendo, ¿no? Y que nos permitan, de hecho, corregir lo que tengamos que corregir y fortalecer eso que nos está funcionando. Buenísimo, Mónica, muchas gracias. De hecho, ahí también, Jimena, quiero como que complementar un poquito con lo que nos han comentado, porque definitivamente las métricas, ¿no? Y las herramientas de medición sirven muchísimo para tomar la fotografía, ¿no? Y entender en qué estamos. Pero claro, primero Jimena hablaba de un tema que ya la herramienta no necesariamente es algo preventivo, ¿no? Que definitivamente hay que trabajar, ya hay que tener otra mirada, ya no es simplemente tener, como decía Mónica, la encuesta de clima, el NPS interno, sino ya como que tratar de ir un poco más, de repente involucrar la tecnología en este proceso para poder tener una toma de decisiones un poco más orientada, ¿no? Es como súper, como que ya se está volviendo algo básico eso, ¿no? Y también medir esto quizás como que no es en solo una etapa del journey del colaborador, sino porque puede ser un mismo colaborador tiene distintos momentos en una organización, ¿no? Entonces también es importante tener eso en consideración. ¿En qué momento estamos eh, tomando estas métricas? ¿En qué momento realmente se encuentra mi colaborador? Con respecto también a todo su ambiente fuera de lo que es lo laboral, ¿no? Ahí también Jimena y Mónica mencionaron algo súper importante y es cómo esta persona también tiene su rol fuera, que puede ser papá, puede ser mamá, puede ser hermano, hijo, sobrino, todo, tiene estudiante, distintos roles y claro, lo que puede pasarle en el ambiente laboral también impacta, ¿no? En el resto de en el resto de sus roles en la vida. Entonces también es súper importante el bienestar, no solo físico, emocional, psicológico, social, hasta financiero, ¿no? Y es una responsabilidad medio que compartida entre el propio colaborador, pero también entre el líder y la organización, porque son finalmente los que disponibilizan las herramientas, ¿no? Y todos estos beneficios tan buenos, tan bonitos que nos han contado, para justamente hacer que el colaborador se sienta parte de, se sienta mejor, eleve su valoración, su compromiso con las organizaciones. Entonces, ahora que ya hemos hablado un poquito más de liderazgo y de realmente lo impactante que es su rol dentro de una organización, sobre todo cuando estamos hablando de bienestar y al mismo tiempo de alto rendimiento, que creo que todavía siento que es un poco un desafío tener alto rendimiento y ser cercanos, ¿no? Como que tenemos cada vez líderes más jóvenes y se vuelve también un desafío ese. Eh, y obviamente todo esto en un entorno en el que cada vez las organizaciones necesitan construir culturas más sostenibles en el tiempo, ¿no? Y que no sea solamente un discurso, sino que sea algo tangible, que los colaboradores vean cómo se vive la cultura de la organización. Y primero quería, Jimena, que nos ayudes con esta pregunta, porque en varias oportunidades ahí dentro de tu trayectoria hemos visto que comentas que la experiencia del colaborador efectivamente impacta en el negocio. Eh, Sobre todo en los resultados, ¿no? Ahí queríamos que nos cuentes un poco cuál ha sido el aprendizaje más importante que has tenido en mi banco al intentar justamente traducir bienestar y experiencia en decisiones concretas de gestión y de impacto en el negocio. Ujú. Mira, o sea, que nosotros, para nosotros está como que claramente correlacionado y creo que se refleja justo en lo que les comentaba de nuestro triple check, que es parte como de la filosofía y la cultura del banco. O sea, aquí para nosotros queda claro que las cosas no funcionan si están solamente bien para una de las partes de nuestro triple check, ¿no? Y el colaborador sí es un eje fundamental. Nosotros somos un negocio relacional, de cercanía, de confianza, ¿no? Nosotros atendemos una población vulnerable y tenemos que generar una empatía y una conexión con nuestros clientes. Y sí, creemos firmemente en que eso mismo es lo que tenemos que hacer con nuestros colaboradores, ¿no? Entender, ser empáticos, saber dónde están y sacar lo mejor de ellos. O sea, sí hay mucha confianza en que tenemos el talento que necesitamos, ¿no? Y que la verdad es que nuestro negocio está en las manos del talento, ¿no? Entonces, para nosotros el NPS compañero, que así se llama, que es el indicador
como de experiencia del colaborador, hace parte de la pirámide estratégica del banco. A ese nivel está, ¿no? En el que sí vemos que hay una relación directa. Cuidamos mucho, en nuestro caso, por ejemplo, temas de rotación que están súper amarrados con la productividad del banco. Nosotros manejamos una fuerza comercial de más de 7.500 personas distribuidas a nivel nacional. Entonces, cuando vemos que comenzamos a tener algunas dificultades con la experiencia del colaborador, esto sí se refleja en indicadores de incremento de rotación. Eso tiene un impacto, yo te diría que casi directo con los resultados del banco y con lo que podemos generar en la vida también de los clientes, ¿no? Esa experiencia y esa conexión yo no la puedo dar si yo no la tengo. Y es como dos caras de la misma moneda, ¿no? Nosotros gestionamos la experiencia activamente, la medimos de forma continua, digamos, nosotros tenemos 3 mediciones estructurales grandes al año en el banco sobre las cuales vamos haciendo gestión. Es, como les digo, un KR de la pirámide del banco, entonces es algo que estamos, sobre lo que estamos sumamente pendientes. Y, y creo que otra vez yo vuelvo a que todas son herramientas, pero una gran palanca que mueve la experiencia del colaborador, on top de los procesos y de los programas y los beneficios que podamos tener, termina siendo el líder, ¿no? Entonces, sí nos apalancamos mucho en el liderazgo. El liderazgo para nosotros, on top, digamos que de la formación que tú puedas ofrecer, mucho se transmite desde el role modeling, ¿no? Esto baja desde la gerencia general. Entonces sí creemos mucho en el role modeling y la cultura en el banco es súper fuerte. Uno entra y la siente apenas entra. Es como un, ¿no? Un abrazo cultural intenso. Y creo que eso es lo que va haciendo la diferencia, porque sea quien sea que venga a la organización, siente esta cultura de cuidado, de respeto. O sea, esos son como para nosotros como valores centrales y fundamentales. Así como cuidamos al cliente, que como les digo es una población vulnerable sobre la que podemos generar mucho impacto, somos unos convencidos en que también podemos transformar la vida de todas las personas que entran a trabajar al banco. Y esa es como la convicción que mueve todo lo que hacemos, ¿no? Cómo transformamos la vida también de nuestros compañeros, ¿no? Y los ayudamos también a crecer como en su espiral de progreso, ¿no? Eh, o sea, creo que para nosotros, como les digo, la relación es directa, ¿no? Y la experiencia se tiene que gestionar en todos sus ámbitos, bien impulsada por el liderazgo, que es el que mueve principalmente esa palanca. Ujú. Buenísimo, Jimena. Muchas gracias. Mónica, para ti tengo otra pregunta y es que, bueno, en Urbanova la sostenibilidad también como que convive dentro de la gestión de personas y dentro de tu trayectoria conviven en un mundo, o sea, en un mundo y una mirada estratégica, ¿no? Es como que la sostenibilidad va de la mano con la gestión de personas y me gustaría que nos cuentes desde tu experiencia qué errores has visto que de repente se cometen o se han cometido en las empresas que cuando intentan maximizar resultados o crecer o expandirse rápidamente o en corto plazo, sin considerar necesariamente el impacto en las personas, ¿no? Muchas veces es un desafío porque tenemos un equipo, no sé, por ejemplo, financiero, ¿no? O administrativo que quiere como que crecer, maximizar, pero también tenemos a las áreas más de gestión de estrategia de personas que dicen, oye, no, para un ratito tenemos que pensar en cómo esto impacta en las personas, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿qué consideras tú que puede ser un error o de repente alguna fortaleza que se pueda desarrollar para justamente que éstas sigan conviviendo? Sí, de hecho, hemos vivido varios de esos errores y también evidentemente los veo en otras organizaciones. Creo que esto nos pasa. Entonces creo que el valor está en tomar conciencia en ellos, ¿no? Y de hecho en Urbanova hemos aprendido que el error no es buscar esos resultados a corto plazo que todas las organizaciones de hecho necesitamos, porque es en todo caso el impulso para lograr esos resultados a mediano, largo plazo y hacerlo sostenible, ¿no? Sino que el error está en realidad en hacerlo a costa de ciertas condiciones que los hagan sostenibles.
Entonces, de hecho, muchas empresas siguen logrando estos hitos, esos resultados, pero con equipos que están sosteniendo ese desempeño desde el sobreesfuerzo, desde la sobreexigencia. Y eso, además, comentábamos también en un momento que no siempre es visible de inmediato, sino se ve cuando ya el equipo está realmente agotado y eso tiene un impacto y efectos bien bravos de gestionar, ¿no? De hecho, ese desgaste además empieza a aparecer en términos de energía, en la calidad de las conversaciones, en la calidad también de los resultados, en cómo se toman decisiones. Es otra fuente donde uno empieza a ver que si ya las decisiones se están tomando desde no solo un lugar correcto, sino que empiezan a ser menos de alguna manera eficientes, es porque efectivamente puede haber algo más crónico, ¿no? Y también otro error frecuente es que la presión, esta presión que a veces establecemos en las empresas constante, se normalice, incluso se valore. Hay culturas que se sienten orgullosas de que un criterio de que las represente sea la sobreexigencia, ¿no? Y eso es como medio perverso, porque nadie puede mantener ese nivel de sobreexigencia sin un agotamiento, ¿no? Y ahí es donde efectivamente las organizaciones también empiezan a perder algo que de hecho es clave y que es súper, súper relevante, que es esa capacidad después de una sobreexigencia de detenerse, de aprender, de reflexionar sobre, digamos, el hito logrado o lo no logrado, recuperarse y celebrar, porque esa celebración es otro elemento re clave para consolidar los logros y generar nuevamente ese ímpetu, esa energía para el siguiente desafío, ¿no? Entonces, creería que lo más crítico en ese contexto, de hecho, lo urgente muchas veces termina desplazando lo relacional. Y el tema relacional para nosotros desde nuestro mundo es el motor fundamental para llevar a cabo una organización. El hecho de priorizar resultados, pero que no se cuiden esos vínculos, hace que la confianza se detone y que la energía también del equipo se vea mermada, ¿no? Otro error, me preguntabas tú, Romina, frecuente es el que dependamos del esfuerzo individual. Esto también ustedes lo deben haber visto, ¿no? Muchas veces esa persona que identificamos talentosa y que tiene unos resultados increíbles, lo reconocemos abiertamente, a pesar de que no profundizamos en ese esfuerzo sobreexigido que tiene y no valoramos el sistema. Y lo que suele suceder es que esa persona se quema o quizás se va de la organización y se ha perdido toda esa posibilidad de replicar esas buenas formas de lograr resultados. Entonces, creo que eso también es un error que nos sucede y que tenemos que estar muy atentos de que no pase, ¿no? Otra cosa que hemos comprobado, de hecho, en Urbanova también, es que el desempeño no se rompe cuando bajan los resultados, cuando denotamos un menor, digamos, nivel de logro, sino cuando dejamos de cuidar el sistema. Entendemos por sistema todo lo que procura, desde el liderazgo a todas las buenas prácticas de gestión de personas que deben promover que la organización esté buscando resultados y que sean, por supuesto, que reconocidos, ¿no? Entonces, para mí, como una idea fuerza, es que sostener el desempeño implica más que tener en claro cuál es ese resultado puntual, sino entender el cómo lo logramos, ¿no? Este tema de las competencias creo que es otro eje fundamental para llevarlas a cabo. Oye, Buenísimo, Romina, Mónica. no sé si me permites, pero creo que, o sea, Claro, puedo sí. contar como un ejemplo de algo bien concreto que nos pasó a nosotros y que creo que fue una experiencia de aprendizaje, ¿no? O sea, nosotros en el año 2024 vivimos, o sea, veníamos como de una crisis, ¿no? Social, económica, ¿no? Y fue un año bien difícil para la industria en general. Y nosotros ese año creo que aprendimos algo, ¿no? O sea, y tiene que ver con el mundo comercial, porque en el mundo comercial, hablando de productividad y desempeño, uno baja metas, ¿no? Entonces, claro, bajar metas en un contexto de resultados complicado, ¿no? Y en un contexto de mercado difícil, yo creo que se tiene que regular muy bien. ¿A nosotros qué nos pasó, no? O sea, en este esfuerzo de sacar los números adelante y no sé qué, yo creo que sobreexigimos un poco a nuestro equipo comercial. Y claro, otra vez, ¿eso en qué se traduce? Lo que nos pasó a nosotros es que tuvimos un pico histórico de rotación en el corazón del banco.
¿no? Llegamos a niveles como de 28% de rotación, que para nosotros era altísimo, ¿no? Y se armaron todas las alertas. Y por eso creo que es bueno contar la experiencia porque a todos nos puede pasar, ¿no? Y entramos en modo crisis, ¿no? O sea, preocupación, ¿qué está pasando, ¿no? Y nos dimos cuenta y ahí aprendimos como varias cosas, ¿no? Como por ejemplo, cuánto exiges, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? ¿Cuánto exiges y en cuánto realmente está en capacidad tu equipo de rendir? Porque esto se puede convertir en un círculo vicioso, ¿no? Donde yo exijo más, la gente se frustra más, ¿no? Y termina dejando el trabajo, ¿no? Y cómo pones una meta desafiante, que sea desafiante, pero que también sea alcanzable y lograble, creo que es un arte, ¿no? Y uno tiene que ir encontrando ese cuidado en esa bajada. Entonces, yo creo que nosotros de ese proceso aprendimos, por ejemplo, que sí teníamos que cuidar mucho más el diseño de las metas para que sin dejar de ser desafiantes sean realistas, que cuidemos también los niveles en el mundo comercial. Eso se amarra con los niveles de pago, ¿no? Con los niveles de pago, pero también con la presión que se ejerce desde el liderazgo, ¿no? Entonces creo que hubieron como varios factores que nos hicieron reflexionar y decir, oye, no tengo necesariamente que bajar las metas como están, y hoy día comenzar a intervenir otro tipo de procesos. Por ejemplo, hoy día desde el diseño de los esquemas de remuneración variable, miramos también el proceso, a la par se mira el proceso de fijación de metas con las dos miradas, la mirada de, oye, tengo que ir en línea con lo que se espera de resultados, pero también cuidando que nuestra gente tenga las herramientas y esté en la capacidad de lograr esto para lograr un balance. Así de directo, yo creo que es el impacto de productividad con que tu gente esté bien y que tengas un modelo que sea cuidado y que sea sostenido, ¿no? Porque otra vez, si yo pierdo mi gente, tampoco vendo y tampoco alcanzo a mis clientes y tampoco puedo llevar mi propuesta de valor. Entonces, creo que ahí se ve como súper directa la relación entre, ¿no? Puedo sobreexigir, pero me puede jugar en contra en todo sentido también y hacer que este negocio no sea tan sostenido. Nosotros le metimos como mucho foco a ese tema a finales de ese año y bueno, hoy día hemos logrado reducir la rotación de forma súper significativa y justo creo que ese aprendizaje nos lleva a hacer como una gestión, ¿no? O sea, a ajustar los procesos que teníamos que ajustar, ¿no? Como te digo, remuneración con metas van de la mano y calibramos y todos miramos la meta con ese ojo otra vez. Tiene que ser bueno para el cliente, bueno para el banco, pero bueno para nuestra gente también. Eso es lo que va a hacer que seamos sostenibles y que podamos otra vez entregar ese valor que traemos al mundo como negocio y generar ese impacto en la comunidad y en la sociedad. Muchísimas gracias, Jimena. Me encantó esto último que nos has contado porque, obvio, de todos los aprendizajes y los errores, ¿no? Sacamos igual buenas prácticas y lecciones que nos ayudan justamente a tomar mejores decisiones. De hecho, ahí también mencionaron, ahí entre Mónica y tú mencionaron dos cosas de las que no hemos hablado mucho en el webinar, pero que considero que también son importantes, y es el tema de hacer una bajada real y muy bien explicada de los objetivos del negocio, ¿no? Y de los equipos hacia los colaboradores para que entiendan bien cómo ellos aportan justamente a ese objetivo, ¿no? Que puede tener impacto en sus remuneraciones, puede tener impacto en logro de proyectos, ¿no? En misiones, en distintas cosas que muchas veces pueden pasar un poco desapercibidas si es que no se hace un reconocimiento debido, ¿no? Ahí como lo mencionó un poco Mónica, que el reconocimiento también era parte importante de un equipo de alto rendimiento. Y por otro lado, también el feedback durante la evaluación de desempeño, ¿no? Que es algo que a muchos líderes les cuesta un poco, o incluso hay organizaciones que todavía tienen un solo espacio de feedback al año, entonces eso también puede generar un poco de burnout, ¿no? Porque claro, tú en el día a día conversas con tu equipo o con los colaboradores y no necesariamente estás hablando del crecimiento profesional, de cómo se sienten en la organización, sino como de cómo resolvemos estos temas en el día a día. Entonces, ya para cerrar y poder de repente pasar a unas preguntas, de ahí hay unas dos preguntas creo del público. ¿Qué recomendación tienen ustedes para justamente asegurar un buen feedback, ¿no? Y que nos permita brindarle al colaborador reconocer qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal, para poder también evitar un poco estos temas de
de rotación, ya obviamente no al principio, sino estamos hablando de repente de colaboradores que ya tienen más tiempo en una organización, ¿no? O asegurar que los líderes puedan ser parte de este movimiento de brindar feedback. Ahí no Eh, sé, Jiménez, nos cuentas. O ujú. Mónica. Sí, o sea, otra vez creo que es parte un poquito más de la cultura ¿no? Y que baja otra vez desde el role modeling, ¿no? Nosotros sí nos preocupamos mucho, sobre todo, quisiera resaltar, porque creo que el tema de reconocimiento que se amarra con el feedback, porque a veces uno piensa que el feedback es, ¿no? Solamente como que hablar de lo malo, pero es tanto hablar de las oportunidades de mejora como lo bueno, ¿no? Y enfocarnos también en aquello bueno que se está logrando, que se está haciendo, es también una forma justamente de reconocer la fortaleza y el valor de esa persona para que lo siga impulsando, ¿no? Entonces, y yo siempre me acuerdo, bueno, ya ni me acuerdo bien cómo dice el dicho, pero es como que no, como que no hagas, no sé, pues al perro subir el árbol porque no lo va a subir, o sea, ponga al perro a hacer lo que, ¿no? O sea, hacer otra cosa entonces creo que encontrar también como que esas fortalezas y enfocarnos en eso, y yo creo que eso es a nivel individual, pero también a nivel de equipo, ¿no? O sea, no solamente es el feedback individual, sino el feedback de lo que hemos logrado y construido como equipo. La cultura en mi banco sí mueve mucho eso, ¿no? En el que reconocer los pequeños logros, los avances, la colaboración, o sea, todo aquello también que mueve la forma en la que queremos trabajar y no irnos solamente también como al resultado necesariamente. Yo creo que es aquello también que abre puertas y que va generando la cultura, ¿no? Nosotros impulsamos mucho el trabajo colaborativo, ¿no? De la innovación, o sea, el retar el statu quo, proponer cosas diferentes, traer nuevas miradas, este, eh, bueno, el cliente, no siempre poner el cliente al centro. Entonces, creo que el reconocer pequeñas cosas, ¿no? Que otra vez, no solo el resultado, sino también el cómo lo hacemos, es como súper importante, ¿no? Y bueno, obvio, tener las conversaciones individuales en el día a día y si es que hay oportunidades de mejora, sí impulsamos mucho en caliente, o sea, sal de la reunión y di qué pasó, ¿no? Si manejaste un proyecto de una manera, pues bueno, dar feedback ahí, ¿no? Ahora, eso es como el feedback en el día a día, ¿no? Que yo creo que igual ayuda porque otra vez, yo esperar a tener la gran conversación de desarrollo para ver dónde te veo, que la tendremos, ¿no? Pero lo que más me ayuda es saber qué tengo que mover en el corto plazo, ¿no? Qué cosa estoy haciendo bien y qué no, en algo concreto que seguramente me va a tocar volver a hacer la próxima semana y yo tengo la oportunidad de tomar una acción como muy rápida, ¿no? Entonces creo que eso, incentivar mucho como la conversación del día a día, no enfocada únicamente en las oportunidades de mejora, sino también trayendo, ¿no? Lo bueno, el valor y reforzando lo que sí queremos, ¿no? Creo que eso también construye y con una mirada de equipo. Sí, yo sumo un poquito también. Me gustaría reforzar esta idea el compartir la información o buscar ese alineamiento estratégico. Yo creo que eso es clave. Cuando toda la organización entiende hacia dónde vamos, cómo mi tarea realmente contribuye a ese logro de la organización, cómo suma en términos, digamos, de colaborar para lograr ese objetivo común, creo que eso es tremendamente relevante, inspirador, genera propósito y me parece muy, muy importante. Entonces creo que esa es una tarea fundamental. Cuando yo entiendo como mi tarea contribuye al logro de mi organización. Lo otro, el tener un sistema integrado de desarrollo de talento. Es que eso es bien importante y nuevamente, y esto refuerza un poco las cosas que decimos, el desempeño no puede estar basado en algunas personas, tiene que estar basado en un sistema que esté transversal e integrado a toda la organización, que realmente favorezca el desarrollo del talento y que nos asegure que cada persona está en el lugar correcto en términos de estar a la altura, de poder cumplir el desafío, sentir el bienestar de tener ese reto y de tener todos los elementos de contención, de liderazgo, de soporte para llevarlo a cabo. Y ustedes hablaban del feedback y yo creo que sí es bien importante tener un feedback formal, porque esto del día a día me suma un montón y creo además convivimos. Pero esto de parar, detenerme, generar un hito de una conversación distinta, porque no es en términos de cómo vamos logrando cosas, sino en términos
de esta persona que tengo al frente, que entiendo cómo sí va logrando algunas cosas, cómo veo algunas brechas, cómo veo alguna oportunidad y cómo vamos a ayudarlos como líder y como empresa a resolver esas brechas para que él pueda seguir desarrollándose en nuestra organización. Creo que eso es súper, súper poderoso, además porque eso nuevamente alinea a los objetivos de la organización, alinea objetivos personales con objetivos organizacionales. Entonces, tener un sistema consolidado, robusto, de talento, desde, también lo decían, en todo el journey del trabajador, desde cómo defino el perfil, cómo selecciono, pasa por toda su vida entre la organización hasta cómo desvinculo, ¿no? Ya sea voluntaria o involuntariamente, tengo que tener un proceso cuidado. Entonces, creo que todo eso debería habilitar a que nuestros colaboradores estén en el mejor lugar posible para poder ser desafiados y contribuir con el negocio. Buenísimo, Mónica. Muchas gracias, Jimena y Mónica, por compartirnos su experiencia, por compartirnos de toda esta sabiduría que tienen justamente en sus roles. Y bueno, ya para cerrar, teníamos varias preguntitas, se han acumulado como 6 preguntitas en el chat. No sé si nos vaya a dar el tiempo de poder contestarlas todas, pero eh, nada, quería, bueno, preguntarles primero algo que también es súper importante y que tampoco hemos hablado bastante del colaborador y del contribuidor individual, pero los líderes también tienen burnout, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes que se gestiona o que se debería gestionar el burnout del líder sin salpicar al equipo? Sí, o sea, los líderes, o sea, y yo creo que hay una capa como más crítica que son los mandos medios, ¿no? Que son como el sándwich, ¿no? El jamoncito del sándwich. Y es un segmento que al menos nosotros como que sí lo hemos definido como un segmento para tener como una gestión especial, porque efectivamente reciben los encargos y son los llamados a ejecutar como las estrategias, ¿no? A través de los equipos, ¿no? Entonces, sí, reconocer que nosotros también somos seres humanos y que también tenemos necesidades y temas personales, ¿no? Entonces, con los líderes sí trabajamos mucho también desde el autoconocimiento, porque a veces hay esta creencia, digamos, que hay que mostrarse como un poco más Superman o Superwoman, ¿no? Porque ya estamos en cierta posición donde tenemos que la responsabilidad o de dar el ejemplo, ¿no? De sacar las cosas adelante, que sí es verdad, pero también es importante reconocer, ¿no? Y por eso que creo que en el liderazgo mucho parte del autoconocimiento, de entender cómo estoy yo, dónde estoy yo, porque en la medida que yo estoy bien puedo llevar a los demás, ¿no? Que es como lo que pasa también en nuestras casas, nuestros hijos, ¿no? Si los papás no están bien, ¿cómo acompañan a sus hijos que tienen dificultades? Entonces, sí, sí trabajamos con los líderes desde ese lugar, ¿no? Desde conocerme, cuáles son también mis fortalezas, mis oportunidades de mejora, qué me mueve a mí, qué no me mueve, cuánto yo estoy conectado con ese propósito, ¿no? Y creo que hemos hablado hoy día un montón del liderazgo porque efectivamente desde ahí terminas tú moviendo a toda la organización, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo creo que esa es una pieza clave, ¿no? O sea, trabajar en conocernos y nosotros también tener el acompañamiento y también tener la humildad, digamos, de decir cuando no estoy bien y cuando necesito pedir ayuda, porque es la única forma en la que voy a poder hacer mis cosas bien. Yo les cuento un poquito también cómo lo hacemos desde Urbanova. Nosotros tenemos una escuela de liderazgo que parte con un programa para nuevos líderes. Y esto es como una novedad, porque, y quizás me acompañen en esta reflexión, pero uno cree que es muy natural cuando de alguna manera por primera vez recibes a un equipo y que te va a ser muy natural gestionarlo. Y descubrimos que no, pues, no es nada, no es necesariamente tan natural para todos, quizás para algunos más que para otros, y además hay otro tipo de prácticas que también son importantes que se conozcan desde el mundo más de gestión, ¿no? Entonces hemos diseñado un programa de liderazgo para nuevos líderes y en realidad es bien interesante porque reflexionamos sobre cuáles son esas, digamos,
ideas que tienen que conocer sobre su capacidad y entendimiento sobre la capacidad de influencia que tienen que tener sobre sus equipos, sobre la capacidad de inspirar, sobre la capacidad de comunicar. Entonces son competencias que realmente te mueven a la organización. De ahí tenemos un programa de mentoring que también nos ha funcionado bastante bien, porque efectivamente no es un proceso que se da corto, sino que es un proceso que va evolucionando. Entonces también lo hemos diseñado y lo otro que yo diría, sumando un poco a lo que dice Jimena, efectivamente se espera que los líderes sean como superdotados, ¿no? Y cualquier de alguna manera evidencia de debilidad o de problema pareciera que nos resta, entonces también necesitamos efectivamente contención. Y yo diría que son inclusive, mientras más complejidad recibas, más equipos de alta, digamos, jerarquía recibas, son posiciones más solas también. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que hemos hecho nosotros, ojalá que les sirva un poco la idea, es cómo construir equipo de líderes pares. eh, como una medida de contención, con un espacio de confianza para poder compartir esas cosas que a veces funcionan, que no funcionan, o solicitar de alguna manera otro tipo de experiencias o recomendaciones, pero en un lugar de confianza. Entonces sí creo que son como estrategias, unas más obvias que otras, que habilitan, que funcionen y que hagan que estos líderes vayan evolucionando en su performance, en su desarrollo, para llegar de alguna manera a ser esos líderes que nosotros hemos definido como el modelo a seguir en Urbanova, ¿no? Genial, muchas gracias, chicas. Y ya, bueno, una última preguntita, ya para cerrar, porque ya estamos como que justo 2 minutitos de acabar, es, ¿qué le recomendarían a una head de recursos humanos o al área en general de recursos humanos cuando quieren presentar a una gerencia la importancia de prevenir el burnout o de centrarse en las personas si es que tenemos un poco como ¿cómo se diría? Como de o sea, es una gerencia un poco reacia, así como dice la pregunta, ¿no? O sea, que se resiste un poco al tema de hablar de las personas y está más enfocado de repente en resultados y en números. Pucha, bueno, no sé, yo creo que, o sea, lo que ayuda un montón es como que traer ejemplos de del impacto real. O sea, yo creo que cuando uno trae situaciones reales que te muestran, ¿no? La conexión ¿no? De cómo están las personas con el resultado, como les contaba ahora, ¿no? El tema de rotación y cómo esto afecta directamente la productividad. Y yo creo que en la medida que vayamos sensibilizando con la vida real, o sea, con casuísticas, porque creo que cuando traemos como cosas muy teóricas, es suena como, ¿no? Como algo, así como un sueño, como algo muy bonito, muy declarado, pero entonces creo que sí hay que buscar como las situaciones concretas de mi negocio, en mi realidad, que me demuestren y que me muestren cómo es que realmente hay una relación, ¿no? Entonces, partiendo de eso, ¿no? Como de casos donde nos ha salido mal y casos también donde nos ha salido bien, creo que con evidencia y con casos concretos, creo que es la mejor forma de llegar a un líder que de repente está un poquito más cuestionador del tema, ¿no? Esa sería mi recomendación. Sí, yo pienso igual. De hecho, la parte teórica, académica, aquí suma poco. Podría dar un marco conceptual a lo mucho, pero creo que ejemplos concretos, sensibilizar frente a situaciones reales que tienen que ver inclusive con tendencias o con el negocio propio, creo que eso es lo que más podría causar algún nivel de reflexión, impacto y capaz de entendimiento de las posibles consecuencias. Ejemplos concretos, efectivamente. Buenísimo, chicas. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por haber estado aquí, compartir este espacio con nosotros, Jimena, Mónica, y también muchas gracias a todos nuestros asistentes que también han estado acá conociendo un poco más de cómo, desde la experiencia tanto de Jimena y de Mónica, de medir, prevenir y hablar un poco de lo que es el alto rendimiento y la prevención del burnout. Así que bueno, este webinar va a quedar de todas maneras grabado y seguramente por correo les va a llegar
la grabación con algunas anotaciones importantes. Así que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.